visitar el galpón de Cuy. Vamos a ir a visitar y vamos a salir de forma ordenada. A ver, vamos a ponernos, mira hijos, no quiero desorden, ¿ya? Ya nos vamos a comportar como niños que somos. A ver, vamos a ponernos de dos. De 4. A ver. ¿Y de qué colores son esos cuisitos? A ver. Blanco y rojo. Rojo, ¿qué más? ¿Hay negro? No. No hay negro. ¿Y otro cuisito de allá cómo sería? Cuy Peruano. Ah, el cuy peruano, muy bien. A ver, ¿cuántos cuis teníamos? A ver, hay que contar cuántos. 5, 6, 7, 8, ¿Cuántos cuis ¿Cuántos tenemos? A ver, estos cuisitos, ¿qué comen? ¿Qué comen? ¿Gato no amigo? Pato, ¿qué más? Heno también comen. A ver, dijo acá cuántos cuis en este galpón, ¿cuántos cuis hay? 6. Cada cuy, ¿cuántas patitas tiene? Y en 6 cuisitos, ¿cuántas patitas habrá? A ver. 18. A ver, ¿cuántos serían? 4. ¿Acá cuánto hay? 6, 4 creo. 4. ¿Cuántas patas hay? Pues cuenten acá, a ver, pues. A ver, ¿cuál 10 a ver, Hawaii? 4. A ver, en 6 cuis. 4 cuis hay acá, ¿no? 16. 24. Ahí hay cuántos cuis. 6. El cuy peruano. El cuy es un animalito roedor que tiene solo 4 dientes grandes, muy fuertes, 2 arriba y 2 abajo. Esos dientes le ayudan a cortar con rapidez el pasto, el trébol y la alfalfa, que son sus alimentos. Los cuyes no se parecen a las ratas porque no tienen rabo y no comen queso. Además, debemos saber que la carne del cuy tiene muchas vitaminas para crecer sanos y fuertes. Por su carne es muy nutritiva. Ni escuela 36.103 José Carlos Mariátegui de Casapata tiene su galpón de cuyes. Todos los alumnos por grado cortamos pasto del biohuerto para alimentar a los 15 cuyes. El cuy es un animalito roedor que tiene solo 4 dientes grandes, muy cerdos, 2 arriba y 2 abajo. Esos dientes le ayudan a cortar con rapidez el pasto, el trébol y las alfalfa, que son sus
alimentos. Los cuyes no se parecen a las ratas, porque no tienen rabo y no comen queso. Además, debemos saber que la carne del cuy tiene muchas vitaminas para crecer sanos y fuertes. Por su carne es muy nutritiva. Mi escuela 36.306 José Carlos Maestre de Pasa tiene su jardín de cuy. Todos los alumnos por grados cortamos pasto de biohuerta para alimentar